Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida al especial navideño de Más que Béisbol. Como siempre es una verdadera alegría compartir con ustedes más en esta época tan linda del año para llevarles el mejor análisis de la actualidad deportiva y traerles programas muy especiales como el que les tenemos a todos ustedes el día de hoy. Pero antes vamos a recordarles como siempre nuestras redes sociales, siempre las de nuestra casa, @TRBOficial1 en Instagram y en TikTok, y que nos puede sintonizar por nuestra página web www.trb.net.be y las redes sociales de nuestro programa, por supuesto, @MásQueBéisbolBE en todas las plataformas, y que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube Más que Béisbol para que no se pierdan todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Incluso estos programas especiales que les llevamos a todos ustedes en épocas del año como esta también se encuentran en nuestro canal para que siempre les puedan dar un vistazo. Y en el programa del día de hoy, en esta época tan linda y tan especial, es muy importante recordarles a todos ustedes que estamos en uno de los momentos más lindos del año, que es para compartir con la familia, con los seres queridos, deseándoles a todos ustedes muchísimas cosas buenas en este 24 de diciembre, muy especial para todos ustedes, que compartan con sus amigos, que tengan un momento lindo en compartir en familia, deseándoles mucha prosperidad y cosas buenas en su vida todos los días. Además de que en esta edición del día de hoy le llevamos un programa muy especial dedicado a la vida, al crecimiento y a la trayectoria de uno de los jugadores más importantes de nuestro béisbol, de un ícono irrepetible que se convirtió por siempre en uno de los jugadores más destacados de nuestro país y que además es considerado, y nosotros afirmamos eso, como el mejor jugador de la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y es que nos referimos nada más y nada menos que al hijo ilustre de Cabimas, Víctor Davalillo. En este programa le dedicaremos toda esta edición a repasar lo que fue sus primeros años de vida y su crecimiento, sus primeros pasos en el béisbol, su trayectoria en las grandes ligas y su gloriosa trayectoria en la LBBP. Y es que para dar inicio ya a nuestro contenido del día de hoy, Víctor José Davalillo Romero nació el 31 de julio de 1939 en Cabimas, estado Zulia, siendo el menor de sus hermanos Nicolás y Pompeyo, quien también es una figura mítica de nuestro béisbol. Vitico, en un testimonio que compartió sobre los inicios de su vida a la revista Deportes en 1980, que fue realizado por la referente periodística Sairi Gouzot, relató detalles acerca de cómo fue su infancia y de sus primeros pasos en el deporte de las 108 costuras, expresando lo siguiente: sin represiones reconozco que viví mi vida y no era porque me portaba bien, sino porque mi madre no nos estaba regañando, sino algunas veces que nos portábamos demasiado mal. A los 7 años me acuerdo que formamos nuestro primer equipo de béisbol. Éramos 12 muchachos solamente, pero suficientes. Nosotros mismos organizábamos los juegos y conseguíamos nuestros bates y pelotas. Y la combinación de atletismo y béisbol, con la ayuda del inmortal Marco Torcuato Mileo, un profesor de educación física con mucha mística, que no solamente se destacaba por sus enseñanzas, sino por su corpulencia física y calidad atlética, ícono de allá desde el propio estado. Era fantástica y extensiva a todos aquellos que quisieran incursionar en el deporte, sus características. La Mené Grande, pueblo en el que se ubicaba el municipio Baral del estado Zulia, donde trabajó el padre de Víctor, también ayudaba a los muchachos organizándoles sus campeonatos, en lo que relata que fue una niñez sumamente feliz. De hecho, el propio Vitico no tardó en incursionar en el atletismo, como destacamos, impulsado por el profesor Mileo, aprovechando las ventajas de las compañías petroleras que brindaban a los muchachos de la zona para promover el deporte. Fue esta la oportunidad que aprovecharon los hermanos para meterse de lleno al deporte, empezando por los 100 metros planos, pasando por los 400 y llegando hasta los maratones que se cumplieron en el territorio zuliano. Ya empezaba a hacer ruido y alborotar al público el apellido Davalillo, con los dos veteranos que en poco tiempo conquistaron las pistas gracias a sus condiciones físicas bien adquiridas, con ejercicios naturales que solo los libres jóvenes del campo pueden poner en práctica. Fue justamente con la inclusión de Pompeyo en el béisbol amateur como Víctor se decidió a jugar este deporte. Realmente le gustaba, él comenzó con buen pie dentro de esta categoría y a los 14 años podía hablar de su brazo como lanzador y la garantía que representaba para el equipo con el que jugaba. Pompeyo tuvo la suerte de incursionar en el béisbol profesional al lado del equipo Caracas, con buena efectividad y logrando un lugar representativo dentro del conjunto.
Pero cuando trató de llevar a Víctor con él, surgió la figura del padre escondido en su hermano Nicolás, su hermano mayor, quien trató de impedirle que impulsara a su hermano menor hacia la carrera de pelotero. Nicolás deseaba algo mejor para Víctor y eso era la profesión de mecánico. Realmente el muchacho estaba entusiasmado con su profesión automovilística, pero más le ardía en la sangre la afición de pelotero y dentro de ella como pitcher. Justamente en el campeonato de la Salina, cuando tenía 17 años en 1956, cuando Víctor probó sus condiciones como pitcher y cuarto bate, en el cual sería electo como champion bate, champion jonronero y champion empujador, demostrando así su inmenso despliegue dentro del campo de juego. Y las ansias no se dejaron esperar, se orientaban hacia la posibilidad de Vitico para el profesional. Pero el muchacho sabía que no podría hacerlo porque su hermano Nicolás quería que se especializara estudiando una profesión que le asegurara el futuro. Pompeyo trató de hacerle ver que el béisbol también era una profesión y que podía ganar mucho dinero, pero resulta importante que se dedicara a lo que realmente le gustaba. El propio hermano, Pompeyo, le comentó a Víctor: date cuenta de que si te metes de lleno en la pelota, puedes conseguir un buen chance, recomendándote con el Negro Prieto, haciendo referencia a Óscar Prieto Ortiz, copropietario y fundador de los Leones del Caracas, ya que esos eran sus mejores argumentos. De una manera u otra, Víctor se sentía muy contento de haber tenido un hermano como Pompeyo, que le hubiese tendido la mano a él cuando quiso desarrollar sus aptitudes como deportista. Realmente le estaba agradecido y pensaba que Pompeyo no podía estar tan equivocado cuando le proponía un tipo de trabajo como ese. Pero hasta cierto punto, a Vitico le parecía un sueño poder trabajar de algo que para él era diversión, y no solo eso, sino que le pagaran por hacerlo. Luego de una discusión un poco agitada con su familia, especialmente con su hermano Nicolás, al no estar contentos con su decisión de dejar de estudiar para dedicarse de lleno al béisbol. Una vez que Vitico ya había tomado una decisión, fue a preparar sus maletas para partir rumbo a Caracas, con Pompeyo, quien a pesar de todo estaba más contento que el propio Víctor, y así empezaba su historia gloriosa a nivel profesional. A partir de aquí vamos a repasar las hazañas más importantes de su carrera en las grandes ligas luego de haber revivido lo que fue sus primeros años de vida y su crecimiento dentro del béisbol. Así que no se aparten, amigos, que vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta, amigos, aquí en Más que Béisbol, en nuestro especial navideño dedicado a la vida y trayectoria del glorioso Víctor Davalillo. Ya en nuestros momentos anteriores estábamos destacando lo que fue sus primeros pasos en el mundo del béisbol y toda esta historia tan interesante de lo que fue esa vivencia familiar, de cómo fue el proceso para él poder decidirse a ser jugador profesional de pelota. Pero en esta oportunidad ya vamos a empezar a destacar su paso directo en el béisbol y su llegada a las grandes ligas. Pero antes de comenzar de lleno a hablar de la carrera del legendario jugador de nuestro béisbol, existe un aspecto esencial dentro de su carrera que debemos destacar. Y antes de desmenuzar los momentos más importantes de su invaluable trayectoria, en el béisbol de hoy en día hay que comentarles que existe un fenómeno que tiene la particularidad de poder destacarse como bateador y como lanzador. Siendo así un jugador de dos vías, claramente nos estamos refiriendo a la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, recientemente coronado como campeón de la Serie Mundial, Shohei Ohtani. Es prácticamente imposible de imaginar que con las exigencias físicas que demandan ambas posiciones en el profesionalismo se pueda encontrar un registro histórico. Hay que recabar bastante hacia atrás para encontrar un tipo de pelotero que tenga este tipo de capacidades. Pero ¿por qué mencionamos toda esta información? Porque como muchos de ustedes sabrán y recordarán, en el caso de aquellos que ni tuvieron el privilegio de poder disfrutarlo y observarlo, Víctor Davalillo fue un jugador de dos vías, sí, lanzador y bateador, como ya hemos destacado. Y a pesar de que no pudo desempeñarse en ambas facetas en las grandes ligas de manera permanente, sí logró hacerlo por un tiempo en la LBBP, siendo estelar en ambas labores, por supuesto. Y además, para enfocarnos netamente de lleno en su labor en el mejor béisbol del mundo, repasamos su amplio recorrido por las mayores, destacando después sus hazañas en el béisbol nacional. Y es que Vitico Davalillo lanzaba y bateaba a la zurda, y cuando fue firmado para jugar béisbol profesional
a finales de la década de los años 50, existían dudas acerca de cuál era su verdadero talento. Su habilidad para batear y correr era evidente, pero su brazo también lo era. De allí que en la primera parte de su carrera, si no estaba en el campo como jardinero y bateador, lo estaba sobre la lomita como pitcher. Llegó un momento en que hubo que tomar una decisión sobre el lugar que debía ocupar para sacarle el máximo provecho a su talento. Y es así como el oriundo de Cabimas firmó con los Rojos de Cincinnati en el año 1958 a los 18 años, comenzando como lanzador zurdo, y tuvo una marca de 16 victorias y 7 derrotas con una efectividad de 2.45 en 1959, en 3 aperturas y 50 apariciones como relevista para Palatka en la Liga Estatal de Florida Clase D. Davalillo ganó el título de bateo en la Liga Internacional AAA en 1962 con un porcentaje de 346 e hizo su debut en las Grandes Ligas en el día inaugural de 1963 en Minnesota como primer bat de los aquel entonces Indios de Cleveland contra Camilo Pascual, y consiguió su primer hit el día siguiente ante el eventual miembro del Salón de la Fama, Jim Kaat, y batió para 292 con 7 jonrones y 36 carreras impulsadas. Luego de ser golpeado por un lanzamiento de Hank Aguirre de Detroit el 12 de junio, una lesión lo dejó afuera hasta el 10 de agosto. Y Vitico, dentro de su paso por las Grandes Ligas, se convirtió en el octavo venezolano y en el tercer zuliano en debutar en las Grandes Ligas en ese año con el equipo de los Indios de Cleveland. Justamente esa campaña fue candidato a novato del año, destacándose con un promedio de bateo de 292 en 90 partidos disputados. Y al año siguiente, en 1964, ya logró establecerse como un titular fijo de su conjunto, además de figurar como lanzador, como hemos señalado. Al dedicarse a sus tareas de bateador, defendió los jardines de manera excelsa, como si ya de por sí no se tratara de un pelotero lo suficientemente completo. Tan excelsa fue su labor como patrullero que se convirtió en el primer criollo en ganar un guante de oro en la posición de jardinero central de la Liga Americana con los Indios de Cleveland, como señalamos. Y su temporada de 1965 fue una muy importante dentro de su paso en las mayores, ya que conectó un promedio de 301 con 5 jonrones, 40 carreras impulsadas y 26 bases robadas, terminando tercero en la carrera por el título de bateo de la Liga Americana, detrás de Tony Oliva y Carl Yastrzemski. Tan destacado fue su rendimiento que fue seleccionado al Juego de las Estrellas. Luego fue traspasado a los Angelinos de California en junio de 1968, parte de una carrera en las Grandes Ligas que lo llevó a los Cardenales de San Luis del 69 al 70, a los Piratas de Pittsburgh del 71 al 73, equipo con el cual obtuvo su primer anillo de campeón de la Serie Mundial, y luego con los Atléticos de Oakland del 73 al 74, donde obtuvo su segundo anillo. Y también jugó con los Dodgers de Los Ángeles desde el 77 hasta 1980. Con el conjunto angelino tiene una historia muy particular, un momento muy recordado, ya que el 18 de octubre de 1977 se disputó el sexto y último juego de la Serie Mundial. Una que se estaba disputando entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. Los locales tenían una ventaja de 8-3 en el noveno inning y parecían encaminados a conquistar el título. Pero los visitantes no se dieron por vencidos y buscaron una reacción. Con 2 outs y corredores en primera y en tercera, el manager de los Dodgers, el legendario Tom Lasorda, decidió enviar a Víctor Davalillo como bateador emergente por el receptor Steve Yeager. Davalillo, que había regresado a las Grandes Ligas ese año tras jugar 3 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol, era conocido por su habilidad de tocar la bola y envasarse. Davalillo enfrentó al lanzador Mike Torres, que había sido el héroe de los Yankees en el quinto juego, al lanzar un juego completo y ganar 5-1. El venezolano sorprendió a todos al tocar la bola por el lado de tercera base, Craig Nettles, que no pudo hacer el lado de primera y permitió que Steve Garvey anotara desde tercera. Davalillo se adjudicó un indiscutible y mantuvo viva la esperanza de su equipo. Además que Vitico fue el tercer venezolano en participar en 4 series mundiales después de David Concepción y César Tovar. Su última aparición fue en 1978, también con los Dodgers, que volvieron a perder ante los Yankees. Y Vitico se retiró de las Grandes Ligas en 1980 a los 41 años con un promedio de 279 y 125 bases robadas en 16 campañas. Justamente actuó 16 años, donde pudo conseguir muchos de los récords más importantes que hemos destacado y dejó una
unas cifras totales de 1.122 inatrapables en 4.017 turnos, con 509 carreras anotadas y 329 empujadas. Y una línea ofensiva de 279 de promedio, 315 de OVP y 364 de OPS de slugging en 4.296 apariciones legales. Y la Liga Mexicana también brilló y alcanzó un título de bateo tras golpear 384 en 1977. De esta manera hemos destacado sus logros más importantes y su gran paso por muchas campañas en las grandes ligas, pero ahora queda el momento de ir a revisar su glorioso paso por la LBBP. Y entonces, amigos, no se despeguen porque vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Continuamos, amigos, aquí en Más que Béisbol con nuestro especial navideño dedicado a la vida y trayectoria de Víctor Davalillo. Y es que ahora ha llegado el momento de hablarles de su paso por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en donde, como dijimos al principio, es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Y ya vamos a averiguar por qué. El camino por la pelota nacional, más allá de su inmenso talento y cualidades, no fue nada fácil para el hijo ilustre de Cabimas, ya que una vez llegado a Caracas, fueron muy escasas las oportunidades para él. A pesar de lucirse en las prácticas y sobresalir por sus impresionantes condiciones físicas, casi siempre estaba en la banca con muy pocas intervenciones. Vitico en un principio trató de tomarse esto como un reto y afrontarlo con la mejor actitud, pero al darse cuenta de que su situación se mantenía de la misma manera, tomó una dura decisión de marcharse del equipo de vuelta a su tierra, siendo muy altisonante con su descontento al propio Negro Prieto, presidente y propietario del Caracas. Luego de haber tomado el camino beisbolístico, a pesar del desacuerdo de su familia, regresar con la cabeza abajo a su hogar fue un momento muy duro, aunque como bien saben, las cosas evidentemente no terminaron así, ya que su hermano Pompeyo, acompañado de un grupo mandado por el presidente del Caracas, lo buscaron y convencieron de regresar con el equipo, con la promesa de que esta vez sí iba a recibir las oportunidades que ya se había ganado. Y ese acontecimiento cambiaría por completo la historia de nuestro béisbol para siempre. Cuando me inicié en la LBBP, participaban muchos peloteros cubanos, norteamericanos y criollos de reconocida trayectoria. Los novatos teníamos que esperar hasta para poder tomar un turno al bate en las prácticas. Ningún club se esmeraba en desarrollar jugadores venezolanos como ahora, contó el propio Davalillo en el libro Vitico al bate, en una colección Patrimonio que se estrenó en el año 2019, escrito por los historiadores Javier González y Carlos Figueroa Ruiz. Su debut se produjo como relevista el jueves 17 de octubre de 1957 contra los Licoreros del Pampero, en un juego celebrado en el estadio de la UCB. Durante la parte baja del séptimo inning fue llamado por el manager Alfonso Chico Carrasquel para tomar el lugar de José Luis Vázquez. Le tocó medirse contra Luis Camaleón García, uno de los toleteros más peligrosos de la liga, que como Vitico habitualmente serían exaltados al Salón de la Fama del béisbol venezolano. Más tarde, el 29 de octubre de 1957, contra los Industriales de Valencia en el Universitario, Vitico sacudió el primero de 1.505 hits. En la temporada 61-62, específicamente en el año 62, tuvo en sus manos la que sea probablemente la mejor temporada de la historia de nuestro béisbol profesional, en la ronda regular de la LBBP, en la cual Vitico ganó 10 juegos, ponchó a 90 contrincantes con una efectividad de 2.46. Eso solamente como lanzador, lo cual ya es sumamente notable. Y al bate empujó 20 carreras y dejó un promedio astronómico de 406 para así ganar su primer título de bateo. Y todo esto en una zafra de 50 juegos. Todas estas estadísticas recopiladas de un artículo publicado por ESPN. Y como cereza del pastel, cerró su magnífica zafra con el campeonato de la LBBP.
obtuvo un paso total de 19 temporadas con los Leones del Caracas, las cuales 18 fueron consecutivas, equipo con el cual fue 6 veces campeón de la LVP y 4 veces campeón de bateo, igualado históricamente como el líder junto a Luis Ojo. Y como punto insignia de su carrera, el 5 de diciembre de 1974, Davalillo se convirtió en el tercer pelotero de la historia de la LVP que lograba conectar 1000 imparables. Antes del juego acumulaba 999 y en el cuarto inning conectó una línea que golpeó el brazo al propio lanzador Jim Sadowski de los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Se fue de 4-2 en la derrota de su equipo 7-6, pero se unió a Luis Camaleón García, que lo hizo con el Magallanes en 1966, y a Teolindo Acosta, que lo hizo con los Tigres de Aragua en 1973. En la temporada 75-76 compitió en la campaña con los Llaneros de Portuguesa, conocidos popularmente como los Tibuleones, un equipo surgido de la fusión de los Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira, que en esa temporada no pudieron jugar en la capital venezolana tras no alcanzar un acuerdo con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela por el alquiler del Estadio Universitario de Caracas. A partir de la temporada 76-77 comenzó a vestir el uniforme de los Tigres de Aragua, equipo del cual también se transformó en un referente histórico, en el que además también obtuvo muchos de los récords más relevantes de su trayectoria, como sucedió el 13 de enero de 1980, cuando Davalillo conectó sencillo al jardín central en el tercer inning ante el lanzador zurdo Norman Shearer, siendo su hit número 100 de la temporada, marcando la única ocasión en la que un jugador ha despachado un centenar de incogibles en una sola temporada. Davalillo consiguió su registro histórico durante el último juego de la campaña de su equipo, y el 5 de diciembre de 1986, ya de regreso con los Leones del Caracas, en lo que fue su última campaña profesional en nuestro país, conectó el hit número 1500 de su carrera ante el zurdo Félix León de los Navegantes del Magallanes, y pasó a convertirse en el único pelotero en conseguir dicha cifra en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El manager Bill Plummer lo colocó como sexto bate y designado, y en el octavo capítulo, a las 10:20 p.m., en conteo de 3 bolas y 2 strikes, Vitico conectó una recta pegada hacia el jardín derecho. En la LVP estuvo en activo un total de 30 temporadas, en las cuales 14 jugó round robin y 10 finales. Actuó en 1.282 juegos con 4.636 veces al bate, 666 carreras anotadas, 1.505 imparables, en la cual es la cifra que lo coloca como bateador con el más hits en el circuito. A esas estadísticas se le suman 197 dobles, 50 triples, 34 jonrones, 483 carreras impulsadas y 138 bases robadas, con un excelente promedio ofensivo de 325 de por vida, el mejor de todos los tiempos para bateadores con al menos 2.000 turnos al bate. Su momento de gloria, según compartió al diario El Nacional, fue el siguiente: mi mejor momento lo viví cuando llegué a las grandes ligas con los Indios de Cleveland. Ese era mi gran sueño desde que mi hermano Pompeyo jugó allá con los Senadores de Washington en 1953. Todavía era un niño cuando me hice la promesa de llegar a las grandes ligas, como él lo hizo. Mi primer juego fue el inaugural de la temporada de 1963. Jugamos contra los Mellizos de Minnesota y por ellos lanzaba Camilo Pascual. Esa tarde fallé en 4 turnos, pero ganamos el juego. Al día siguiente volví a jugar, aunque pensaba que no me pondrían porque lanzaba el pitcher zurdo Jim Kaat. Bueno, contra Kaat pegué mi primer hit en las grandes ligas. Quería pasar mucho tiempo allá arriba y lo hice. Jugué 16 años y ese fue mi momento inolvidable. Fueron las palabras de Vitico Davalillo. De esta forma hemos repasado la trayectoria de uno de los peloteros más ilustres de nuestro país, y es por eso que nosotros siempre queremos aprovechar la oportunidad de resaltar y de hacer sobresalir las historias más importantes de los jugadores que nos han llevado a lo más alto como estandartes del béisbol. Aquellos jugadores que se han convertido en íconos de nuestro país, y como siempre hay que rescatar sus logros más importantes y recordarlos como aquellas personas que nos hicieron enamorarnos de este hermoso deporte. Y de esta forma llegamos al final de
de nuestro especial navideño dedicado a la gran vida y trayectoria de Vitico Davalillo, que en donde sea que se encuentre le mandamos un gran abrazo y siempre dedicándole todos sus logros y todos los logros del béisbol venezolano a semejante leyenda como él. De esta forma, amigos, les recordamos nuestras redes sociales @TRVOficial1 en Instagram y en TikTok, y que nos puede sintonizar por nuestra página web www.trv.net.pe y las redes sociales de nuestro programa @MásQueBéisbolB, y que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube Más que Béisbol, donde podrán encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Así que ya lo saben, amigos, sáquela de jonrón en estas navidades, compartan con su familia y siempre hagan el bien, porque desde aquí, desde Más que Béisbol, les deseamos a todos ustedes felices fiestas.